Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos el agrado de tener al doctor Carlos Carcach como nuestro invitado. El doctor Carcach imparte las clases de estadística y probabilidad, inferencia estadística y econometría, entre otros cursos electivos referentes al mercadeo y el muestreo. El día de hoy nos va a hablar acerca un poco de crimen, criminalidad y economía. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por invitarme. La primera pregunta, doctor. El crimen y la violencia es un problema que se ha abordado tanto desde la sociología, los problemas culturales, pero la economía, ¿cómo aborda ese problema? ¿Cómo trata de explicarlo? ¿Cómo lo aborda? ¿Qué instrumentos utiliza? ¿Y qué razones da para explicarlo? Bueno, mire, quizás habría que comenzar separando dos cosas, ¿no? No necesariamente crimen y violencia significan lo mismo. Y quizás pues yo preferiría que comenzáramos hablando de crimen en sí mismo y pues al final podemos hablar un poco de la temática de violencia, ¿no? Bueno, la economía, desde prácticamente los escritos de Becker, comienza pues a ofrecer una explicación, ¿no? del fenómeno del crimen como prácticamente un fenómeno que tiene que ver con las decisiones que individualmente toman los agentes, ¿no? Entonces, Becker desde muy temprano plantea que el hecho de involucrarse o que alguien se involucre en una actividad de carácter ilegal o un ilícito es función de los riesgos que esta persona percibe, ¿no? Y la gran pregunta que intenta contestar Becker desde muy temprano es precisamente la cuestión de las penas y de los castigos que se deben imponer, o la estructura, digamos, de las penas y los castigos con el propósito de disuadir a los individuos, ¿no? Entonces es un enfoque que en el fondo lo que nos está diciendo es que una política, digamos, criminal debería de enfocarse a incrementar, digamos, los costos percibidos por los individuos, ¿no? De involucrarse en actos ilegales. Esto en cierta manera fue novedoso, ¿no? Porque Becker y luego sus seguidores, principalmente Arlick, comenzaron a ver el tema de la microeconomía, ¿no? El análisis microeconómico. Y de alguna manera creo yo que ahí es donde se da la convergencia con otras disciplinas que han estudiado este problema y que uno pensaría que ofrecen explicaciones radicalmente opuestas, pero que en el fondo van a lo mismo, ¿no? En el fondo van a lo mismo. Uno también hay explicaciones menos estructuradas, ¿no? Pero que uno podría ver el crimen más como el producto de una decisión de individuos, como un aspecto que tiene que ver con la organización de un determinado tipo de actividad, ¿no? Y entonces uno podría ver, digamos, el crimen desde la perspectiva pues de la organización industrial, o incluso lo podría ver, ¿verdad?, como un sector más de una economía, y entonces podría comenzar a incorporarlo dentro de la discusión macroeconómica, ¿verdad? Y quizás considerarlo como uno de los sectores pues que interactúan, ¿no? Intercambian bienes y servicios en una economía. Luego también, y aquí quizás es donde conecta con la violencia, ¿no? En tiempos recientes también el tema del crimen ha adquirido gran relevancia como uno de los factores que explican las causas, ¿no? del desarrollo económico, niveles de desarrollo económico diferenciados
entre sociedades, ¿no? Y cómo precisamente las actividades ilícitas, ¿verdad?, también se vinculan con otro tipo de fenómenos que afectan directamente la institucionalidad y el desarrollo democrático de los países. Ok, pues sí. En ese sentido hablábamos de decisiones individuales en base al riesgo que puedan tener y con la utilidad del beneficio por el hurto o lo que se acreditaba, pero podemos estudiar desde este enfoque decisiones grupales de organizaciones criminales. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente sí se puede hacer, ¿verdad? Y hay pues alguna literatura que precisamente va a examinar, digamos, el crimen ya como una actividad organizada, ¿no? Ahí es donde uno pues podría pensar en el crimen como una industria, ¿verdad? Entonces, lógico que ahí pues se enfrentan decisiones que tienen que ver con costos de producción, ¿verdad? Con costos de producción, con mercados, ¿no? Es decir, en el fondo uno puede pensar en esto como un problema de oferta y demanda, ¿no? O sea, para que haya crimen, oferta de actividades criminales y de productos criminales, ¿no? Lógicos que tiene que haber una demanda por esos males económicos, ¿no? Okay. Doctor, usted al principio mencionaba la diferencia, o hay que hacer la diferencia entre crimen y violencia, o crimen y criminalidad. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre esos términos? Son como tres términos diferentes, ¿no? Y esto no tiene que ver mucho con economía, tiene que ver más pues con otras disciplinas, pero que al final, digamos, a las que la economía contribuye mucho. El crimen en sí mismo es el término que se usa para hacer referencia a los hechos, a los actos, al resultado final, digamos, ¿verdad?, de una actividad ilícita, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted habla de crimen, usted puede pensar, el homicidio es un crimen, el hurto es un crimen, el robo es un crimen, ¿no? Luego, la criminalidad es un término que se usa para hacer referencia a aquellos que se involucran en la producción, digamos, de delitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criminalidad, usualmente el tipo de preguntas que tratamos de contestar es ¿qué es lo que hace que individuos decidan involucrarse en este tipo de actividades? Y luego viene, creo yo, por la situación tan particular que vivimos en El Salvador, pues la confusión y el uso de intercambiable, ¿no?, del término violencia y del término crimen, ¿verdad? O sea, para que haya crimen o para que algo sea considerado un delito, un crimen, entonces tiene que haber una legislación que lo defina como tal, ¿no? Y que usualmente pues corresponda también a una conducta que internacionalmente es vista como algo incorrecto, como verdad, y que la mayor parte de las legislaciones dicen que constituye un ilícito. Las violencias, ¿no?, asumen muchas formas, muchas maneras, ¿no? Y yo creo pues que también la economía, ¿verdad?, ofrece explicaciones al fenómeno. Uno podría ver la violencia, digamos, alguien la ha visto como un juego, ¿no? O sea, la ha explicado usando un poco la teoría de los juegos. No estoy muy familiarizado con los detalles del asunto en este momento, pero fundamentalmente la violencia es el resultado de un enfrentamiento, ¿no? Y por enfrentamiento o de una competencia que surge entre individuos, ¿no? Entonces, normalmente uno está, digamos, mejor posicionado que el otro, ¿no? Tiene más probabilidades de ganar que el otro, ¿verdad?
Y entonces ahí podemos, como les digo, hablar pues de formas de violencia que van desde abusos verbales e insultos, ¿no? Hasta lo que nosotros vemos como la forma más extrema, que es el homicidio o incluso el suicidio, ¿no? Que es la violencia contra uno mismo. Pero uno podría pensar que es probable que en un futuro, ¿no?, casi todas las formas de violencia lleguen a adquirir el carácter de actos ilícitos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues uno lo va a tener que comenzar a usar más este tipo de explicaciones en las que se imagina una situación en la que hay dos o más rivales, ¿no? Y por lógica estos rivales hacen uso de una cierta tecnología, ¿no? Normalmente puede ser ahí donde aparece el uso de las armas, ¿verdad? Que es un factor pues que lleva a incrementar la letalidad precisamente de este tipo de enfrentamientos o de competencias que se puedan dar, ¿no?